hi hagi neu, pluja o vent de cinema xerrem a Cerdanyola Ràdio. Si és dimarts, si és de nit i pel cinema tens interès, t'esperem tots, amic. Som al 105.3. Sèries i també films, entrevista amb gent de nivell. Som a X, Facebook i Twitch, Insta, YouTube també. Autocine ens diem, en directe sempre sonem. Hi hagi neu, pluja o vent de cinema xerrem a Cerdanyola Ràdio. Buenas noches a todos y a todas, soy Alberto Rodríguez, director de este programa y crítico de cine local, y bienvenidos una semana más a Autocine, el espacio donde el cine toma el volante. Nos encontráis en la 105.3 de la FM, en directo a través de sardañola.info, en Twitch, en YouTube y en iVoox. Si todavía no nos seguís en redes, estamos en Facebook, Instagram, X y Blue Sky. Buscadnos, seguidnos y compartid, porque el cine se disfruta mejor en compañía. Esta noche aparcamos el coche y justo enfrente de la gran pantalla de Hollywood, porque el pasado domingo 15 o lunes 16 de marzo se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 98ª edición de los premios Oscars. Y aquí hemos venido a diseccionar absolutamente todo lo que dio de sí la gala. Repasaremos a los grandes premiados de la noche. La gran triunfadora fue Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que llegó con 13 nominaciones y se fue a casa con 6 estatuillas. Mejor película, mejor director para el propio Anderson, su primero como director, mejor actor de reparto para Sean Penn, que sumó así su tercer Oscar de carrera, aunque no acudió a recogerlo. Mejor casting, en la primera vez que se entregaba ese galardón en la historia de la Academia, mejor edición y mejor guión adaptado. Y la película basada en la historia de la novela de Vineland de Thomas Pynchon tiene a Leonardo DiCaprio en el papel de un ex revolucionario de los 70 viviendo escondido. Una rareza fascinante como todo lo que toca a Anderson, y si revisitáis el historial de iVoox, de Autocine, en programas anteriores, encontraréis un poquito nuestra valoración sobre la película. Un gran rival de la noche fue Sinners o Los Pecadores de Ryan Coogler, que llegó con un récord histórico de 16 nominaciones y se fue con 4. Mejor actor principal para Michael B. Jordan, mejor guión original para Coogler, mejor fotografía y mejor banda sonora. En el apartado de actuaciones femeninas, la actriz irlandesa Jessie Buckley se llevó el Oscar a mejor actriz por Hamnet, confirmando el favoritismo que le acompañó durante toda la temporada de premios, y Amy Madigan se alzó con el de mejor actriz de reparto por la película de terror Weapons. En otras categorías, K-pop Demon Hunters ganó el Oscar a mejor película de animación y también el de mejor canción original con Golden. Y su codirectora, Maggie Khan, protagonizó uno de los discursos más emotivos de la noche, disculpándose con los coreanos por haber tardado tanto en vernos reflejados en una película así. Valor sentimental del noruego Joaquin Trier fue la gran sorpresa al llevarse el de mejor película internacional por delante de El agente secreto, la favorita de las últimas semanas. Frankenstein de Guillermo del Toro sumó 3 premios técnicos: mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción. Y en una rareza histórica que no ocurría desde 2013, el Oscar a mejor cortometraje de ficción acabó en empate, ex aequo, entre The Singers y Two People Exchanging Saliva. Y entre los momentos que dejó la gala, Conan O'Brien regresó como presentador por segundo año consecutivo y abrió la ceremonia recorriendo a toda velocidad las escenas más icónicas de las películas nominadas, con un alegato a favor del optimismo. Barbra Streisand emocionó al público cantando The Way We Were, un homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado septiembre, y Billy Crystal dedicó unas palabras muy sentidas a su amigo y director Rob Reiner, muerto junto a su esposa el pasado diciembre.
Una gala donde el cine se mezcló con la vida como siempre debería ser. Para hablar de todo esto y mucho más, esta noche contamos con nuestros habituales Salva Valero, Juan Sánchez y Julián Juan Lacasa. Y tenemos además el enorme placer de recibir a Pablo Ruzafa, profesor, crítico de cine y un auténtico especialista en los premios Oscar. Lo encontráis en Instagram como Update Cinema. Seguidle, que merece la pena. Y al control técnico, como siempre, la imprescindible Nuria Folk, que además os recuerdo que es la responsable editora de Contracordura, el magazine recién salido de quicio, que ya tiene el número 14 en la calle. Hazte con él por solo 3 euros. Y para saber sobre su disponibilidad y puntos de venta, contactad con ella en Instagram también como Contracordura. Recordad que Autocine se emite todos los martes de 9 a 10 de la noche, así que ya sabéis lo que hay que hacer. Abrocharos el cinturón, colocad los retrovisores. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! Muy buenas noches, compañeros. Salva, Juan y evidentemente en las líneas telefónicas a Julián y a nuestro querido invitado Pablo Ruzafa. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. No, a ti por haber aceptado. ¿Qué tal? ¿Estuviste pasando toda la madrugada del domingo al lunes mirando los premios Oscars y su gala o directamente este año decidiste pasar? No, lo hice. Cada año lo hago y algún año la verdad que me arrepiento, ¿no? Porque el día siguiente suele ser duro, ¿no? Llegas al trabajo en condiciones bastante malas y si además algunos premios pues no te acaban de gustar, ¿no? Esa quiniela que hacemos antes pues no acaba de cuadrar, entonces aún vas con más decepción a la cama, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que fue una gala bastante predecible en cuanto a los premios y las pocas pues fugas que hubo, ¿no? Esas pequeñas salidas de guión creo que fueron bastantes pues, errores, ¿no? Creo que no acabo de compartir esos premios que se salieron del guión, como por ejemplo el de mejor actor, pero sí que creo que en líneas generales la cosa se mantuvo pues dentro de lo esperable. Ya hablaremos sobre esto porque yo creo que, como siempre, los Oscars de Hollywood, que lo hemos dicho muchas veces siempre que dedicamos un programa, es que son unos premios hechos por la industria, por y para la industria, con lo cual a veces estas sorpresas que nos cabrean mucho a los que somos aficionados al cine, también tenemos que entender o romper un poquito una lanza a su favor porque, entre otras cosas, aparte del dinero que puedan sacar muchas de las películas en taquilla, también es muy importante la imagen. Y yo creo, aunque ya hablaremos de ello un poquito más adelante, que nominados como Stellan Skarsgård o Timothée Chalamet, creo que pecaron durante las promociones de su película, durante las nominaciones, de ser un poquito quizá bocazas o bocachancla. Y eso ha podido acabar penalizando un poquito la decisión final de los académicos. Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pablo, y bienvenido aquí a Autocine. Gracias, Juan. Pues sí, a ver, yo estaba también deseoso de que saliera premiada El agente secreto, por ejemplo, que era una de mis favoritas, o incluso de Jafar Panahi, ¿no? Pues su última película. Pero sí, bueno, esto es lo que tienen los premios, que no siempre responden a lo que sería la justicia artística, ¿no? Sino que hay otros intereses creados, hay otros intereses de por medio. Ya sabemos que los premios son un mecanismo de autopromoción que ha generado la propia industria y bueno, pues ahí detrás hay intereses de todo tipo. Y bueno, pues no habrán salido premiadas estas películas que he mencionado, que son excelentes, pero tampoco hace ninguna falta. Siguen siendo películas excelentes que quedarán para siempre. Hay que reconocer que realmente la cosecha que había de películas ha sido, yo creo que un año. Las películas seleccionadas o nominadas nos puedan gustar más o menos, pero yo creo que el nivel era bastante alto, al menos el de la edición de este año. Sí, el nivel era alto y claro, pues independientemente de la calidad artística de las películas, pero bueno, el hecho de que una película como Sirat, por ejemplo, estuviera nominada, pues en sí mismo ya es un éxito. Quiere decir que la propia industria pues se abre a otras propuestas que vienen de Europa y aunque luego no salgan premiadas, el simple hecho de tenerlas en cuenta pues ya es un primer paso.
¿no? Quizá algo está cambiando en lo que tradicionalmente ha sido los Oscars de Hollywood, ¿no? Se están abriendo a otro tipo de propuestas y bueno, es interesante. Probablemente tenga algo que ver la ampliación de académicos, que cada vez es más internacional y no tan americana. Salva, la gala de los Oscars, ¿pudisteis verla, trasnochaste, decidiste ver el resultado final al día siguiente y decir, bueno, Dios dirá? Yo hice mi particular versión de Matrix, me entregué a los brazos de Morfeo y ya no. Fue que no, ya vería el resumen o ya... No, además eso... Empiezo temprano por las mañanas. Bueno, estuvimos debidamente informados por Alberto, sí, que sí que estuvo sí. trasnochando y nos fue revelando los ganadores. Sí. Provocando que silenciarais el grupo de WhatsApp porque todo el no, ratito era... mucho menos. Pero si tenías el sueño ligero, pues te acordabas de Alberto toda la noche. No, en general no. Cuando me levanté por la mañana ya vi el listado, el informe, digo, pues bueno, ya está. Bueno, sí. Yo tenía mis vaticinios, en buena parte coincido con Juan en el sentido de decir, para mí El Agente Secreto, la película brasileña, era una de mis favoritas. Creo que se va injustamente de vacío. Creo que algún premio podía haber alcanzado. Y del resto, bueno, no lo sé. Sí que es cierto que hablamos de que la academia cada vez es más internacional y esa apertura llevado a una amplitud de miras en cuanto a otras cinematografías y cada vez es más receptiva en cuanto a otros países y otras sensibilidades, no solo a la sensibilidad americana. Pero yo sigo pensando que quien tuvo retuvo. Y por ejemplo, no lo sé, pero yo me olía, por ejemplo, que la película que tenía el récord de nominaciones, la de Sinners, Los Pecadores, iba a ser un nuevo caso, quizá no tan claro ni tan evidente como El Color Púrpura. ¿Vale? Cuando es una película exclusivamente de temática negra, cuesta que Hollywood acepte y la premie como es debido. Hablaremos de ello y más alrededor durante todo el programa. Julián, ¿me dejaste solo entonces tú también? ¿O también te atreviste a trasnochar y ver la gala de los Oscars hasta pasadas las 3:30? No, también me fui a dormir porque pensé, bueno, ya estás tú haciendo un buen resumen y además acaba tardísimo. Y eso que este año creo que ha empezado mucho más pronto que otros años. Otros años era hasta las 8 o 9 de la mañana que no acababan. Claro, vamos a ver luego el resumen y ya está. Aunque pienso que, como habéis dicho, que las cosas han sido más bien previsibles. ¿Sabes? Bueno, aunque claro, es verdad que en lo de película internacional ha habido muchas veces injusticias, pero gordísimas. Sí. Películas grandes que se han ganado sin premio y se le han llevado otra película de la que ahora no se acuerda nadie. Yo creo que la previsibilidad, y no sé si estaréis todos de acuerdo, y también Pablo, que como especialista de los Oscars, creo que la previsibilidad es algo que viene repitiéndose de unos años acá y creo que en su mayoría por la cantidad de sobreinformación y el acceso a redes sociales ha provocado que lo que a lo mejor no era sorpresa porque no estábamos viviendo en Estados Unidos y como solamente años atrás solo tenían en la década de los 90, por ejemplo, teníamos solamente pues aquellos corresponsales enviados o algunas noticias de algún diario, hacían que a lo mejor nos pareciera que una película podía ser menos previsible, pero no la previsibilidad que de unos años para acá tenemos. Y yo creo que mucho tiene que ver las redes sociales. Sí, totalmente. Y también todos los premios, ¿no?, que son antesala de los Oscars, todas las campañas que llevan a cabo las distribuidoras, ¿no? Hay toda una carrera de fondo que el que consigue, ¿no?, mantenerse ahí más tiempo vivo es el que al final llega a la meta, ¿no? Yo creo que es el caso de Valor Sentimental. Es la película por la que Neon, ¿no?, que es la distribuidora, apostó primero fuerte. Y fueron muchos meses en los que solo apoyaba prácticamente a la película de Joachim Trier porque vio que de Cannes, ¿no?, pues salió con muy buenas críticas. Sin embargo, las últimas semanas prácticamente la abandonó por completo y fue con El Agente Secreto con todo, ¿no? Hubo unos trailers y toda una campaña promocional muy grande porque vieron, ¿no?, que hubo todo este fervor brasileño alrededor de la película, pero ya no llegaron a tiempo, ¿no? Y fue ese Valor Sentimental el que ganó esa carrera de fondo. También el hecho de tener actores norteamericanos o más internacionales también la beneficia, ¿no? Porque en esa campaña puedes tener, por ejemplo, a Elle Fanning en un programa como el Jimmy Kimmel o el Jimmy Fallon. Puedes tener a Stellan Skarsgård también en ese tipo de programas. Y no puedes tener, por ejemplo, a Jafar Panahi, que no habla ni una palabra de inglés.
Entonces, bueno, todo ese juego mediático tiene, yo creo que al final, ¿no? Al final del día y en el día de la gala se ve quién ha ganado toda esa campaña de marketing tan larga. Creo que la película, o sea, creo que Neon distribuía 3, creo que era Sirat, la de Agente Secreto y la de Valor Sentimental, y creo que ya había dejado ahí demasiado dinero y no apostó por otra de las películas que siempre se ha hablado, que es una de las ausentes, que es la película de Park Chan-wook, la de No Other Choice. Sí, la tuvo que abandonar al final. Tenía demasiadas películas y no puedes ir con todas. Y se tuvieron que centrar y bueno, al final le salió bien la jugada, ¿no? El tener tantas, el comprar tantas al salir de Cannes, pues al final se llevaron ese premio. Pero sí que es verdad que Neon tiene quizás demasiada potencia, ¿no? Y ese juego se ve un poco perjudicado por eso, porque es Neon que entre ellos, ¿no? Se acaban armando un poco el juego y la campaña. Sí, es muy interesante todo lo que está explicando Pablo. Pablo, tú que estás metido en el mundo de la distribución, justamente conocerás mejor que nadie los entresijos que hay de por medio muchas veces para que una película se postule, para que llegue más lejos, ¿no? Así que no sea tan de dominio público, ¿qué secretillos así nos puedes desvelar, ¿no? Es decir, que aparte de lo que acabas de comentar, que es todo muy interesante, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que una película llegue más lejos o no? Porque claro, como simple espectador uno puede decir, bueno, pues yo me esperaba que ganara o estaba cantado que ganara esta película o me ha decepcionado que premiaran a esta otra, pero hay muchos intereses de por medio, ¿no? Aparte de los que acabas de explicar muy bien, pero seguro que hay más cosas todavía, ¿no? Que el público en general desconoce. Totalmente, sí, al final yo creo que lo importante es mantener la película viva, porque, por ejemplo, Un simple accidente, que es la peli de Jafar Panahi, gana en Cannes, claro. Pero es una película que a la que pasa el verano prácticamente nadie se acuerda, ¿no? Y eso se vio incluso en la taquilla en España, ¿no? Fue una película que al final pues no tuvo una gran repercusión a nivel de taquilla y era la película que había ganado la Palma de Oro de Cannes, ¿no? Y entonces lo que vemos a veces en estos casos es que las películas, según los intereses económicos que hay alrededor, pues se van abandonando o se van apoyando, ¿no? Y entonces, por eso os decía, ¿no? Que Valor Sentimental tuvo un apoyo muy férreo durante muchísimos años, que la hizo llegar a la taquilla española, por ejemplo, con mucha fuerza, y en Estados Unidos ya la conocía muchísima gente, ¿no? También ahí el partner que lleven de distribución es importante, porque si una película consigue distribución en Netflix, se aseguran una conversación pública alrededor de la película enorme. Claro. Y eso es importante porque sí, los académicos luego tienen ese acceso a una plataforma para poder ver todas las películas, pero si meses antes le han estado, ¿no?, hablando constantemente por sus amigos, sus conocidos, en redes sociales, de otra película que todos ya han podido ver en Netflix, pues claro, quieras o no, eso de alguna manera te va a afectar, ¿no?, en tu decisión final. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? El partner con el que vas, cómo distribuyes la película en el país, sobre todo en Estados Unidos, y eso es muy importante, ¿no? Pues asegurarte, en Nueva York, en Los Ángeles, asegurarte muchos pases ahí para la prensa. Aparte de los pases, asegurarte mucho la presencia en plataformas, como comentabas, para que haya más acceso y la gente la conozca o se vea y se pueda llegar a hablar de ella, que es lo que pasaba sobre todo con esas películas más pequeñas o esos incluso cortometrajes. De hecho, por eso una de las películas documental, La perfecta vecina, se interesó por ser creo que fue el primer documental nominado de este año de los Oscars, que acabó en una plataforma de Netflix, creo que el primero de todos. O sea, que ya de alguna manera habían estos intereses para conseguir, porque recordemos que este año había una norma nueva a los académicos, donde se les obligaba a todos ver todas las películas de todas las candidaturas, y en el caso de que no las hubiesen acabado de ver todas, tenían que dejar el voto en blanco. Tampoco sé qué tipo de comprobación habría sobre la gente a la hora de votar si decía que la había visto o no. Pero bueno, creo que fue hasta el 7 de marzo, que normalmente la gente suele dejar hasta último momento la hora de votar. Creo que fue el 7 de marzo el último día para que los académicos pudieran votar a las seleccionadas. Pero sí, de todas maneras, Pablo, yo quería preguntarte que, bueno, hemos hablado de motivaciones económicas, pero ¿tú crees que puede haber motivaciones políticas también
porque claro, una película como Un simple accidente, haberla premiado en este momento que precisamente pues hay un conflicto bélico que afecta directamente al país en el que está ambientada la película, ¿eso puede haber tenido su peso? Es decir, que decidan, bueno, Pues que puede estar convencido. condicionado ¿no? la decisión de premiarla o no. Sí, estoy convencido. Al final había temáticas en la gala que iban a ser incómodas. Claro. Y incluso documentales como de Alabama Solution. Uh-huh. Yo creo que es un documental muy incómodo para los Estados Unidos y para las políticas de Trump, sobre todo. Entonces yo creo que en ese juego Claro. hay interferencia seguro. Es que habría sido muy fuerte, ¿no? Que saliera Jafar Panahi a recibir un Oscar. ¿Qué discurso podría haber dado en el mismo país que está agrediendo militarmente a su nación de origen, ¿no? Hubo bastante historia ahí porque a último momento Panahi no quería asistir no quería asistir a este año a la edición por los últimos eventos que habían pasado en Irán. Sí, creo que hasta después de la ceremonia no dijo todo, no explicó toda la casuística de su situación y que al final él había ido un poco porque había firmado forzar, por no dejar mal. Sí, por no dejar mal porque había dado su palabra, pero que no, por voluntad propia no quería, cada vez le gustaba menos todo. Y evidentemente hay una cuestión política que comentabas, evidentemente que por ejemplo Stellan Skarsgård, que había sido uno de los favoritos para llevarse el premio por encima de Sean Penn, el hecho de que en una de las últimas entrevistas dijera que Ingmar Bergman había sido el único director que había llorado la muerte de Hitler. Claro, evidentemente estas cosas, según en qué ámbito, según cómo se dice, puede ser una butade, que a lo mejor en Europa pueden funcionar más o menos bien, o incluso allí en Noruega, que queda como se ha dicho en un festival y ahí se queda. Pero que en Hollywood estés ya con estas entrevistas soltando la butade de golpe, es complicado. No te ayuda, ¿no? No te ayuda. Entonces, si os parece bien, antes de continuar un poquito con la charla, vamos a ver qué nos tienen preparados los amigos de Cinéfilos. Que va a ser una película de la que hemos estado hablando. Correcto. Pues... Hola, amics cinèfils. El proper dijous 19 de març, en l'horari habitual 8:30 de la tarda, al Teatre Ateneu de Cerdanyola, els oferirem un aconteixement excepcional. Es tracta de la pel·lícula Valor Sentimental, de King Trier. Sens dubte una de les millors, si no la millor pel·lícula de l'any, i entre les millors pel·lícules del segle XXI. Estupenda, commovedora i no s'acaben els adjectius, i alhora somni del cinema d'autor. La pel·lícula tracta sobre els records i el valor sentimental que tenen algunes coses a la nostra vida. En Gustave Bor, prestigiós director, vol fer la propera pel·lícula de complicades relacions entre els personatges. Com ha sigut la seva vida i que ara vol rememorar i lluitar contra els silencis que l'han acompanyat, molt a l'estil d'Ingmar Bergman. El missatge principal és de que el veritable valor de les coses no està en els diners que costen, sinó el significat que tenen per nosaltres i la nostra pròpia història. Impecable actuació de René Rinsberg, que torna a treballar amb en Joaquim Trier com ja ho fes a La peor persona del mundo. Amb ells, Stellan Skarsgård, Inga Indusdoster Lilias, tots ells nominats a millor actor o millor actor de repartiment amb els propers Oscars. La pel·lícula i els seus personatges han guanyat el més prestigiós premi del cinema, Globus d'Or, BAFTA, Premi Cinemes d'Europeu, i considerada la millor pel·lícula portada fins ara al Festival de Cannes. No se la perdin, els hi sabria greu. Moltes gràcies. Bueno, pues esta es la propuesta que nos tienen este jueves. Muy oportuna, muy oportuna. Para continuar un poquito la resaquita o post ceremonia Oscars. Sí, porque además los premios, y sobre todo los premios más importantes a nivel internacional, que son los Oscars, si algo generan es interés. Claro, una película que ha sido premiada pues motiva que la gente la quiera ver. Quien no haya visto todavía Valor Sentimental, pues seguro que se acercará al Ateneo mañana. Pasado mañana, jueves, porque claro, pues ya que es un reclamo importantísimo el tener. Ya que tenemos también a Pablo y que todos los aquí presentes, creo que Julián, no sé si finalmente consiguió verla allí en Madrid, vimos Una batalla tras otra, una película que llegó con 13 nominaciones y se fue a casa con 6 estatuillas. La pregunta que he suelto aquí a la mesa, tanto a Pablo, que puedes interrumpirnos en este momento también, ¿creéis que fue justo el resultado o se quedó corta? Bueno, yo creo que fue justo que saliera premiada, ¿no? Medirlo por cantidad de Oscars yo creo que no es quizá
en fin, lo más oportuno, ¿no? El caso es que es una buena película y es sobre todo un gran cineasta que hasta ahora no había recibido este premio, este honor, que acaba coronando a todos los grandes de la historia del cine. Por lo tanto, en ese aspecto, pues bien, se ha hecho justicia. Es un gran cineasta y ya no se puede decir que la Academia no lo haya recompensado. ¿Crees, Pablo, que se le ha reconocido, sobre todo como director, con una película que a mí personalmente me gusta, pero tampoco me parece la mejor de su filmografía, y que haya podido hacerse un poco como se hizo en su momento con Martin Scorsese con la película de Los Infiltrados, que es una película que como remake está bien, pero tampoco nos demuestra el mejor Martin Scorsese y parece como que se le premiaba un poquito por su carrera, o incluso un Leonardo DiCaprio? Sí, bueno, yo creo que hay dos factores aquí, ¿no? Primero, que llevaba ya 14 nominaciones acumuladas el señor Paul Thomas Anderson, y claro, ya empezaba, ¿no?, a cantar el hecho de que no tuviera ningún premio. Y también, por otro lado, es la película. Yo creo que es una película bastante perfecta y en el contexto para que le den el premio. Primero por las competidoras, porque las dos mejores películas del año yo creo que eran El agente secreto y Valor sentimental. Y por supuesto que ya no se iban a pasar de la raya y le iban a dar el premio a mejor película a una película internacional. Y entre las nominadas norteamericanas, pues claro, es que este año era bastante floja la cosa. En el momento que has de poner películas como Fórmula 1, te das cuenta que van cortos. Y una batalla tras otra, pues yo creo que era la mejor. Es una película compleja, es una película a nivel de montaje, yo creo que excelente, a nivel de fotografía como siempre, y una película muy de dirección, además, ¿no? Está el sello Paul Thomas Anderson, ese sello que es heredero de Martin Scorsese, y yo creo que es una película en la que se ven, ¿no?, pues todas esas cosas buenas que ha aportado Paul Thomas Anderson al cine moderno, y además con un plantel de actores importante también. Así que es una peli, yo creo que muy perfecta para dárselo, para que nadie se queje y por fin ya quitarse de encima, ¿no?, ese muerto de nunca darle el premio a Paul Thomas Anderson. Y hablemos de cines, de Los Pecadores. Llega con el récord histórico, sobre todo por el hecho de esta nueva candidatura de mejor casting. Llega con 16 nominaciones y de golpe se va con 4. Entre ellas con una de las gordas, que es la de Michael B. Jordan. ¿Demasiadas? Porque a mí personalmente la película me parece simpática, entretenida y poco más. Quizás sea la mejor película de Ryan Coogler, eso sí. No, pero a lo mejor, a ver, no quitamos el mérito artístico de la película, pero yo creo que podemos un poco meterla dentro de esa visión política que cada vez, o esa visión de bienquedista que está adoptando últimamente la cinematografía estadounidense. Es una cuota, pagar una cuota, creo yo. Es lo que dices tú, es una película sin más, que es agradable de ver, que sí es entretenida, pero de ahí a decirle 16, no sé, creo que nos pasamos un poquito. Parecen demasiados, ¿no? 16. Sí, a ver, no le quito mérito, no quiero despreciar la película, pero creo que es un poco una pasada. Y concuerdo contigo, por ejemplo, en el hecho de Fórmula 1. Uh-huh. A mí lo que sí que me apena, no sé a vosotros, me apena bastante porque creo que hemos podido ser testigos del último año donde Warner Bros. Pasa a convertirse en la última vez que la veremos nominada en los Oscars. Y creo que además es curioso porque este año tenía 3 de ellas, que eran la de Weapons, que se lleva la de mejor actriz secundaria. Yo creo que es un premio merecido. Merecidísimo, sí. Porque además es una película que generó expectación, ¿no?, en el verano, y es justo que sea premiada. Es una película que además ha dado imágenes que yo creo que quedarán para la posteridad, la de esos niños corriendo de madrugada, ¿no? Yo creo que es icono pop, ¿no? Sí, se hicieron ya algunos memes incluso, y entonces, bueno, es interesante que una película de estas características sea reconocida, ¿no?, reciba este reconocimiento en forma de Oscar a la mejor actriz secundaria. Además, imaginad la importancia de esta película en cuanto a ese meme que tú dices, o ese vídeo que el mismo Conan O'Brien abrió los Oscars, él
disfrazado, maquillado como Amy Madigan y bueno, escapándose de los niños porque no quería aparecer en la ceremonia de los Oscars de esa guisa y bueno, va pasando por todas las películas nominadas, incluso llega a pasar por las K-pop Demon Hunters. O sea, yo creo que fue una escena divertida. Conan O'Brien repite por segunda vez como presentador de los Oscars. ¿Qué opinas de Conan O'Brien, Pablo? Pues yo me temo que será la segunda y última vez. Esa fue la sensación que me dio una cierta sensación de agotamiento, ¿no? De que ya no le quedaban como muchos chistes en la recámara. La primera vez ya fue correcto, pero nada más. Y esta vez lo vi un poquito peor. Creo que es un cómico que parece, ¿no?, por su apariencia, que va a ser alguien un tanto disruptivo, que se va a atrever, ¿no? Es alguien como muy alocado en todos sus programas, pero luego, en cambio, es alguien más conservador, ¿no?, de lo que aparenta. Es alguien que no quiere molestar mucho, que sí que se atreve, ¿no?, pues con algunos chistes, algunos comentarios, quizás con cierto toque político, pero no se moja mucho, ¿no? Es diferente a lo que vimos con Jimmy Kimmel en últimas entregas. Y bueno, hubo momentos acertados, ese vídeo inicial, ¿no? Creo que de hecho fue lo mejor de O'Brien. Pero bueno, luego se fue desinflando, fue una gala también muy larga y muy aburrida, es decir, que fue de los últimos años de las más aburridas incluso. Entonces, bueno, yo creo que Conan O'Brien, pues bueno, cumplió sin más, ¿no? Sin más. No sé vosotros qué opinión tenéis sobre Conan O'Brien, si compartís también esta opinión que nos comenta Pablo. Bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pablo. Yo creo que sí que es cierto que el año pasado, creo que, claro, el gag del gusano de Dune, creo que era casi bastante irrepetible. Aquí, pues bueno, está la gracia con Weapons, pero sí, tuvo algún pequeño apunte. Pero es lo que comenta Pablo. A mí también me dio la sensación, no sé si la segunda y última vez, pero sí que verdaderamente fue incluso más con mucho más punch la aparición del mismo Jimmy Kimmel en la misma gala presentando que iba a presentar un premio y se presenta como si estuviera haciendo una presentación y dice, ay no, que no estoy presentando la gala de... Sí. De todas formas, el meme que más repercusión ha tenido es el de Leonardo DiCaprio, con ese bigote, mirando a cámara, ¿no? Poniendo cara de... Bigote que es para la última, si no me equivoco, la última película que está rodando de Martin Scorsese. Seguramente. Correcto. Pero sí, a ver, ¿qué nos puedes decir de ese proyecto? Bueno, Scorsese, la verdad es que si entráis en IMDb, ¿no?, donde normalmente se pueden ver las próximas películas, ¿no?, que tiene en rodaje, Martin Scorsese tiene unas 15, ¿no?, por hacer. Obviamente parece imposible, ¿no?, que le dé tiempo a hacerlas todas, pero el hombre, ¿no?, por ambición y por ganas, ¿no?, nadie le gana. Y esta, bueno, es una película que protagoniza junto a Jennifer Lawrence, que bueno, es una actriz que a mí me gusta, pero creo que en los últimos años, ¿no?, se ha perdido un poco. Parece que también se retiró durante un tiempo, y yo creo que va a volver, ¿no?, a lo grande con esta película, que parece una especie de drama romántico que de repente se convierte, ¿no?, en algo más extraño. La sinopsis de hecho suena un poco algo de Lynch, ¿no?, de lynchiano. Parece que llegan, ¿no?, a una especie de hotel o de bar, y ahí se encuentran pues a una serie de personajes curiosos, entre ellos un cura, y a partir de ahí en una noche se van a dar una serie de sucesos, ¿no? Esa es un poco lo que nos cuenta la película, y no se sabe mucho más, ¿no?, de momento. Bueno, de hecho, Shutter Island, ¿no?, una película de Scorsese, también tenía ya algunos rasgos que emparentan con David Lynch, ¿no? Alguna vez ha hecho ya cosas similares. Volvemos ahora un poquito más a la chicha. Había la película de animación K-pop Demon Hunters, que fue la favorita y que le hemos tenido la canción de Golden, la hemos tenido hasta en la sopa, en Stories. Todos los que seáis padres la habéis tenido que ver con vuestras hijas y con vuestros hijos y elegir cuál es la Demon Hunter preferida, la vuestra K-pop. Bien, esta canción de Golden, una canción que como película, pues a mí personalmente me parece una película entretenidita, destinada a un target clarísimo. Yo hubiera optado por una de las películas olvidadas, no sé si la conocéis, que es Los Guardianes de la Noche, una película a partir de un manga japonés. Lo que pasa es que te obligaba a conocer el lore. Es complicado, pero a nivel de animación visualmente es espléndida.
No sé, ¿qué nos puedes contar de K-pop, Demon Hunters? Pablo, ¿cómo vistes que ganara? Aunque era casi como la que más se sabía conjuntamente con Jessie Buckley, ¿no? Totalmente. Yo la verdad que no he visto la película, pero sí que he visto tantos vídeos en internet y en redes que tengo la sensación de haberla visto, ¿no? Pero es una película que sí, yo creo que era la categoría, de todas las categorías, la más clara este año. Y me acuerdo ver un reportaje de CNN un par de semanas después del estreno de la película en salas, que salían todo de niños pequeños, ¿no? Y niñas que explicaban cómo les había afectado la película. Y era impresionante, ¿no? Eran niños muy, muy pequeños hablando de que, bueno, una película que habían ido a ver al cine 5 o 6 veces, que habían repetido continuamente, que se sabían las canciones de memoria, y, bueno, era un fenómeno, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, esta película ya está, ¿no? Ya ha ganado el Oscar, y aquí no habrá ni Pixar ni nadie que pueda mover esto. Así que, bueno, así fue. Y nada, no la he visto, pero bueno, ya cuando sea padre quizás me tocará. Seguro que te tocará, si todavía sigue así un poquito en auge o si se hacen secuelas. Evidentemente, la película llega donde llega, con un discursito alrededor, bueno, que te hace pues pensar que no sé si está como... más en lo políticamente correcto y un poquito seguir la línea, porque recordemos que es difícil, salvo Javier Bardem, que fue quizá, aunque todos lo esperábamos, el más agresivo a la hora de declarar sus ideales políticos. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, Paul Thomas Anderson en su discurso al recibir el Oscar a la mejor dirección, bueno, que lo que ha hecho es una película para que sus hijos no vivan en una situación, en un país así como el que él está retratando. O sea, de una manera, es una crítica menos directa, pero más... quizás más certera, por decirlo de alguna manera. Quizás si hubiera estado presente en la gala Sean Penn, quizás se bueno, habría manifestado. De hecho, en el pasado ya tuvo algún sí, a Tío Trifulcas. De hecho, creo que, si no, igual estoy equivocado ahora, pero yo momento... diría que nunca ha llegado a recoger el Oscar. O sea, nunca se ha llegado a presentar a la gala de los Oscars. Y yo creo que lo que vimos claro en la ceremonia de los Oscars es que se llaman los complementos vintage, ¿no? Porque la chapa de Javier Bardem ya tenía por lo menos 20 años. Sí. Y aparte de esa chapa, que, como dices, casi recordaba de, oh Dios, no, vuelve a ser otro discurso, en esta ocasión político, pero como fue el de, no sé si os acordáis, el año pasado, el de Adrian Brody, que era, dices, por favor, cállate ya, menuda turra. Sí, no, pero creo que en general, a ver, de alguna manera tenía que estar presente el tema, no podemos obviar, es un tema demasiado grave como para no ser citado. Entiendo que Javier Bardem, pues bueno, ha sido de los pocos valientes que se ha atrevido. Y es valentía porque ahí es importante el lobby que hay detrás. Y a veces cuando ha habido algún intento político, se han llegado a oír silbidos y abucheos. Y este año, no sé si te diste cuenta, cuando recogen el premio por el cortometraje documental, muy interesante, que podéis recuperar en YouTube. ¿El de Putin? El de All Empty Rooms, que habla sobre, el hecho de estos niños asesinos y luego esas habitaciones, ¿no?, vacías. Muy interesante. Llegó a comentar algo, se dijo nada, vagamente, y se escuchó algún abucheo, o sea que aún así, aunque todos parece que estamos criticando a Trump y que tenemos una visión de Trump y todo eso, ojo, Sí, pero creo que aquí la gente está demasiado condicionada por eso, sean actores, sean técnicos, esa parte de la industria, digamos que el capital no es favorable al posicionamiento político tan evidente en contra del poder y más. Por ejemplo, si el capital en buena parte está en manos de personas de religión judía. Por lo tanto, yo creo que no habrían consignas de no morder la mano del que te da de comer. Claro. Pero bueno, en ese sentido yo creo que Bardem dijo lo que moralmente y éticamente había que decir. Y echamos de menos, por ejemplo, no estaban galardonados, no estaban citados, tampoco se les vio mucho en la ceremonia, por ejemplo, personajes de la talla de Tim Robbins o Susan Sarandon, que también tienen una... Bueno, que están bastante funados, ambos, sobre todo Susan Sarandon. Sí, pero bueno, que son personas bastante reivindicativas y bastante en la línea, por ejemplo, de lo que Bardem reclamaba. Pues hablando de actores... Robert De Niro, ¿no? También otro. Sí. Que es de los mayores, sí, ¿no? Que siempre habla, ¿no? Sí. Y me supo malo de Paul Thomas Anderson, porque es que subió 3 veces al escenario. O sea, y ninguna de las 3 veces se menciona la palabra Trump,
¿no? Pues me extrañó y me supo mal. Yo entiendo, ¿no?, que hay un cierto miedo, también recordemos el momento mítico de Michael Moore, ¿no?, Sí. cuando gana su Oscar y habla de esa guerra ilegal, ¿no?, y hay muchos pitidos entre el público. Pero claro, hombre, Paul Thomas Anderson, que además le acaban de legitimar en el momento en que gana tantos premios, pues me extrañó, ¿no? Quizás el que se atrevió a algo más fue el del mejor documental, este documental que se llama Mr. Nobody contra Putin, que fue interesante lo que dijo, ¿no? Porque hablaba de que se empieza a perder un país en el momento en que el gobierno mata gente en las calles. Hizo una retaila, ¿no?, de cosas interesantes que él parecía que las decía sobre su documental sobre Rusia, ¿no?, pero que a la vez claramente estaba creando ese paralelismo, ¿no? Y bueno, eso fue interesante. Y yo creo que también luego el picotazo de Jimmy Kimmel también fue muy bueno. Sí, Jimmy Kimmel, él no se corta, es un rojo acabado y ahora veremos a ver qué pasa con él, ¿no? Sí. De todos modos, sí que también Billy Crystal, creo que era, el que apareció con la gorra de Spinal Tap, o sea, no dijo mucho, pero ya nos estaba recordando a Rob Reiner, y recordemos esas palabras tan duras y realmente de fuera de lugar tras la muerte, o el conocer la muerte de Rob Reiner y su mujer, y esos comentarios que hizo Trump en contra de Rob Reiner, totalmente desafortunados. Sí. Yo creo que ahora que hablamos del Sunset Boulevard, del recordar a los personajes del mundo del cine que desaparecieron. Ahora hablaremos del In Memoriam. Porque antes de entrar en el In Memoriam, me gustaría que hablásemos de un recurso cinematográfico muy relacionado con los actores, sí. que es el método de Stanislavski, y para eso tenemos aquí a Julián Juan Lacasa, que lo tenemos aquí calladito y no se ha atrevido a intervenir mucho, que ahora nos hablará un poquito qué es este método y por qué sigue todavía tan vivo, ¿no? Bueno, pues mira, pues es el método de Stanislavski. Fue ideado a principios del siglo XX por Konstantin Stanislavski, centrado en la psicología del actor y en la creación de personajes realistas, pero realistas a tope. O sea, que tienes que convertir en el personaje si es actor. Y lo adaptó Estados Unidos en el Actors Studio con el método. Y recuerdo que decían que una de las claves era, por ejemplo, mira, tú ves ahora en el suelo, imagínese que es un filete que se está friendo en una sartén. Hombre, eso ya es radical, meterte en un personaje. Y entre los estudiantes más destacados, Paul Newman, Al Pacino, Dustin Hoffman. Este, por cierto, llevaba a veces hasta la obsesión absurda prepararse los personajes. Por ejemplo, su personaje del autista en Rayman. Y otro, Leonardo DiCaprio, que se sumergió en ríos helados, eso. Aunque yo recuerdo que otro que se metía tanto el personaje a tope era Anthony Hopkins, el señor de los corderos, tanto que le dio pánico a Jodie Foster durante el rodaje y esta apenas se atrevía a hablar con él fuera de cámara. Y una manera, también tienen actores, esto voy a hacer una anécdota personal, es que una hermana de mi compañera, que es actriz, quiere aprender un personaje hablando un acento ruso o chino o algo así. En la cena de Nochebuena se basó todo el tiempo hablándonos con ese acento, hasta diciendo, Julián, ¿qué arras me mascaba? Y claro, llegó un momento, bueno, yo no decía nada, está bien que prepare el personaje, pero claro, esa sería una manera, como otra cualquiera, de preparar personajes. Y hubo, por cierto, una comedia de los años 90 con Michael J. Fox, que satirizaba esto, que era Colegas a la Fuerza, un actor que quiere hacer unas películas serias, se fija en un policía, de verdad, que busca un asesino, y se pega a él y le quiere copiar todo, hasta cómo respira, aunque claro, como policía era un desastre. Y al final, en la película, no explica todo lo que ha aprendido el policía, sino que hasta le copia una frase recurrente de él, algo que el policía le sentó fatal y dijo, por Dios, este cabrón me ha copiado mi vida. O sea, que sería un ejemplo de cómo los actores, claro, para que sean creíbles los personajes y eso, tienes que vivirlos. Pero el problema es que, claro, siempre dicen a los actores, a ver, si estás haciendo teatro y es un personaje extremo, déjatelo luego en casa y con esa casa, por favor, compórtate de otra manera. Uh-huh. Pero hay actores que no, siguen comportándose igual cuando llegan a casa. Pero, hombre, hemos tenido grandísimas interpretaciones gracias a esto. Pero Julián, ¿me oyes? Sí, mire. Yo creo que también uno de los nombres que tenemos que citar, sí o sí, tanto como la parte de Stanislavski, de la técnica de Stanislavski, como su adaptación americana, y es obligatorio decirlo, es Marlon Brando.
Claro. Es el paradigma. ¿No? Yo creo que decir Marlon Brando es decir el método. Bueno, Casi. Y actualmente sería su sustituto, que vendría a ser Daniel Day-Lewis. Por ejemplo. Que cuando decide volver a trabajar, aparte de ser nominado, ¿no? Y Robert De Niro, acordaos, para Taxi Driver estuvo 2 meses trabajando de taxista en el Bronx. Así que, claro, eso es una manera muy adecuada de preparar un personaje y que sea creíble. Y sobre todo habría que mencionar, Julián, el Actors Studio de Lee Strasberg. Ya lo he dicho, el Actors Studio, el método, claro, ahí es donde empezaron con toda esa cosa que parece banal, pero es importante eso. Imagínese que eso es un filete que se está friendo en la sartén. Que casi sustituye al propio Stanislavski en fama. Correcto. ¿no? El Actors Studio, por lo menos en el ámbito... Stanislavski seguro que como director de teatro debe ser súper exigente. Es el remake. Claro. Y luego, pues bueno, las evoluciones que ha ido teniendo. Empezaba a introducir el In Memoriam, que ausencias que yo vi, que me sorprendieron, fueron sobre todo Brigitte Bardot. Eso es lo que te iba a decir yo. Julian McMahon, que es el actor que recordaréis de Nip Tuck o de la... Y me llama la atención que tampoco hubieran contado con James Van Der Beek, que es bastante reciente su muerte, y la repercusión que había tenido en televisión la serie de Dawson Crece. Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, yo a nivel cinematográfico no sé tampoco muy bien lo que llegó a hacer. Era un actor eminentemente televisivo. Las reglas del juego, creo Puede que ser, salía. sí, pero muy poquito, sí. No. Así, por ejemplo, Katie Holmes, Michelle Williams de Dawson Crece y el otro protagonista masculino de Dawson Crece, ellos sí que tuvieron bastante mayor repercusión, ¿no? Repercusión en el mundo del cine, sí. Pero por ejemplo para mí fue sonadísimo que se olvidaran de Brigitte Bardot. Eso es imperdonable. Y en cambio se acordaron de Bela Tarr, ¿no? Eso me sorprendió y casi se me saltaron las lágrimas cuando dije, hostia, se han acordado de Bela Tarr. Sí. Bueno, a mí se me ocurre que a lo mejor la omisión de Brigitte Bardot podría ser por motivos ideológicos que decíamos hace un rato, puesto que en los últimos años pues es una actriz que se había posicionado públicamente a favor de la extrema derecha. Bueno, pero bueno, no sé. Y también porque dijo alguna tontería tremenda. Mira, si habéis hablado antes de los actores que hablaron más de la cuenta, los bocachanclas, pues esta también dijo cosas gorrisas. Por ejemplo, defendió hace tiempo a Gerard Depardieu y a otros actores franceses acusados de acoso sexual, y ella decía, me da pena ver cómo hombres con talento, solo porque le han tocado el culo a una mujer, ya van a acabar en la cuneta. Una chorrada así no me extraña. Yo, independientemente de ello, no sé lo que piensa Pablo sobre estas... Siempre hay ausencias en los In Memoriam porque es muy complicado, ¿no? Es inevitable, claro. Hay tantas cosas que tener en cuenta que se te escape alguno. Pero bueno, también es verdad que es una gala que se supone que está planificada, ¿no? Milimétricamente planificada. Por eso no deja de ser significativo. Nombres altos, por ejemplo, el de Brigitte Bardot, porque mira, podríamos entender que a lo mejor se olvidaran de, como decía, del Van Der Beek, o incluso de Julian McMahon, que se le ha visto bastante, sobre todo en un cine más comercial de Hollywood, como una de las versiones de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Que curiosamente McMahon era hijo de un primer ministro australiano. Sí, correcto. Pero Pablo, ¿tú echaste a faltar algún otro nombre más? Bueno, estuvo el de Eric Dane, que es un actor que falleció recientemente, que salía en Anatomía de Grey y en Euphoria, y también había hecho algo de cine, que murió por ELA. Fue una cosa muy rápida y ha sido bastante, ¿no? Pues a nivel mediático ha sido importante, y faltó, ¿no? Su nombre, y de hecho, bueno, creo que la familia había hecho un pequeño comunicado, ¿no? Diciendo que le sabía mal que no hubiera aparecido. Y bueno, y luego siempre, pues claro, es que es muy difícil, como decís, ¿no? Y a veces intentan centrar, ¿no?, más en esas grandes estrellas del cine, y falta gente, ¿no? También a nivel de gente de la industria. Falleció uno de los principales, una de las personas que hizo que el IMAX, ¿no? Esta manera de proyectar películas, ¿no?, pues funcionara en muchas salas en Estados Unidos, y faltó, ¿no? Y también pues la familia le ha sabido mal esta situación. Entonces, bueno, siempre va a haber quejas, siempre va a haber gente que falte, y el tiempo es el que es, ¿no? En la gala también intentan pues acotarlo para que la cosa pues no se vaya mucho, ¿no? Pero este año, ¿no te pareció un poco raro? Quiero decir, el In Memoriam este año estaba como dividido en dos partes. Además hubo como el especial que le hace por un lado Billy Crystal a Rob Reiner, luego por otro lado a Robert Redford, Barbara Streisand.
no sé, me dio a mí como la sensación de que estaban poniendo muertos de primera categoría y de segunda categoría. No sé, este año Sí. me dejó un poco raro, cómo quisieron montar el In Memoriam. No sé a ti si te llamó eso también un poco la atención. Sí, eso es curioso, y también lo hicieron el año pasado con Jim Hackman. ¿Correcto? Que también hubo ese momento. Obviamente yo entiendo que son estrellas enormes, ¿no? Que han tenido un impacto grande y se entiende, ¿no? Ese homenaje. Pero claro, sí que se hace esa distinción, ¿no? Parece de unos de primera y otros de segunda, que es fea. Y también pasa cuando la gente aplaude, ¿no? Ujú. Que a veces hay un silencio prolongado cuando pone, pues no sé, un director de fotografía, una diseñadora de vestuario, y de repente aparece alguien muy conocido y le aplaude todo el público, ¿no? Entonces, claro, se está generando constantemente una distinción que bueno, pues es difícil de también de... Un agravio de comparativo saber, podría ¿no? parecer incluso. Sí. Claro. Yo lo que sí que realmente quedé bastante contento, ya que hablamos un poquito con toques políticos, fue ese premio a Amy Madigan, actriz que muchos recordarán también de una anterior gala de los Oscar, bastante anterior, cuando le daban el premio honorífico a Elia Kazan. Y ella salía en primera imagen sentada conjuntamente con Ed Harris, que fueron los dos únicos de su fila que no se levantaron ni aplaudieron el premio de Elia Kazan. Yo quisiera hacer una reivindicación porque creo que fue uno de los... Para mí, por ejemplo, una de las injusticias. Sí, está muy bien dar el premio a Jessie Buckley, pero por ejemplo yo creo que una actriz que levanta una película que no daba para mucho y que la hace realmente merecedora de estar ahí, por ejemplo, para mí fue injusto que se dejasen sin premiar a Rose Byrne. Porque si pudiera te daría una patada. Yo creo que es una interpretación muy grande. Es un trabajazo tremendo de esta y aparte, actriz. lo que pasa es que muy en la línea, además, de Marty Supreme, de los hermanos Safdie. Juega un poquito también en esa misma otra línea. injusta olvidada, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera, antes de que acabemos el programa, recordaros a dos anunciantes que tenemos que creemos que son bastante importantes y que dan un poquito de voz también al programa, que son por un lado Xavi Olivé Fotografía y por otro el Solidari, que es un bar, una bermutería muy interesante que os aconsejamos desde aquí, desde Autocine, que os acerquéis a tomaros un vermut. Sí, señor. Vols recordar els moments que realment importen? A Xavi Olivé Fotografia convertim instants en records per sempre. Famílies, infants, embaràs, nounats, casaments i també el regal perfecte, una sessió de fotos per sorprendre qui més estimes. Necessites una foto de carnet? DNI, passaport o visat al moment, amb llum i acabat professional. I si tens una empresa, renova la teva imatge. Fotografia corporativa, LinkedIn i marca personal. Una bona foto pot obrir moltes portes. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni, 13, a Cerdanyola. Descobreix més a xavioliver.com i a Instagram @xavioliver. Xavi Olivé Fotografia. Immortalitzem el teu millor perfil. Al carrer del Foment número 1, a la millor terrassa de Cerdanyola, hi trobareu el Solidari, segurament la millor vermuteria de la ciutat. Al Solidari hi trobareu un ambient acollidor, un servei excel·lent i la millor selecció de vermuts i cerveses. Som més que un bar, som un lloc de reunió amb molt d'interès per la cultura. Exposicions mensuals, clubs de lectura, tertúlies, concerts. Som la seu de l'Associació Cultural La Constància. Col·laborem amb els castellers, amb la sardana, amb la batucada i amb tot el que significa cultura de país. Si voleu conèixer-nos millor, no dubteu a seguir-nos a l'Instagram, el Solidari Cerdanyola. I si voleu gaudir d'una bona estona de vermut, no dubteu a reservar la vostra taula. I recordeu que podeu venir amb els vostres peluts. El Solidari, art, vermut, beer and friends. Pues aquí también hicimos una quiniela y aparte invitamos a compañeros y amigos del programa que también dirán la suya, dirán sus voces. Tuvimos la versión quizá más punky por parte de Hilario, una versión más comedida como fue la de Ignacio. Recuerdo también la exhaustiva de Pablo. La exhaustiva, que por eso lo hemos traído aquí, porque nos impresionó muchísimo, Pablo, debemos decirte, cómo analizaste con bisturí quirúrgico lo que iba a dar de sí la gala de los Oscars. No sé si llegaste a contabilizar los aciertos en tu porra, pero sí debo decirte que me voy a poner una medallita y en este año de los 23 nominados he acertado 19.
Toma cosa ya. que demuestra la previsibilidad de la... Ah, Sí, Salva y yo nos hemos quedado un poco más cortos. un poco más cortos. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Mauriñista. Ha sido al Salva resu- acertó 6 y yo 10 y, Porque yo lo y hice- aquí Alberto yo lo hice- 19. Yo lo hice con el corazón. Con el corazón. Ya te vi. Tú fuiste al resultado. Ya te vi ahí votando a Rose Byrne porque veo que Hamnet, pese a que reconoces que la actriz puede haber actuado muy bien, la peli como que no te dijo mucho, ¿no? No. Oye, ¿y a cuántas me he quedado yo? Pues no te la hemos llegado a contabilizar. No. Pensaba que a lo mejor la tenías tú un poquito contabilizado, pero te lo miraremos. Seguramente que muy elevado. No sé si tú más o menos calculaste una idea, pero imagino que estaría seguramente, como mucho habrás fallado en la del agente secreto, porque la apuntaste yo creo que casi por favoritismo y pretensión personal. Totalmente, sí, esa era de corazón, totalmente. Sí. Pero sí, más allá de esa, yo creo que también la del mejor actor, que no me esperaba para nada. Claro. Michael B. Jordan. Yo, mira, fíjate que yo voté a Michael B. Jordan porque yo tenía como muy claro a Timothée Chalamet. Incluso teniendo en cuenta sus chorradas sobre el ballet y el jazz, al saber que había ganado el SAG o el premio de los actores, el Michael B. Jordan me hizo pensar que, ojo, Tate, que se lo va a llevar y espérate, que no se lleve hasta mejor película. Sí. Yo, por ejemplo, también, y en el caso, Pablo coincidirá conmigo, Juan también, creo que fue en los Globos de Oro, el agente secreto se llevó mejor película y mejor actor con Wagner Moura, si no me equivoco. Correcto, sí, fue Wagner Moura y fue también Clever, o sea, mejor película internacional. Sí, por eso, que yo para mí tenía muchos números. Sí, pero claro, es verdad que el SAG, y eso está muy bien visto, siempre es el que mejor, ¿no? Dice lo que va a pasar en la actuación. Y en los últimos años siempre ha acertado el SAG. Entonces, pues sí, era una buena manera de verlo desde ahí. Pero claro, es que me parecía superior Ethan Hawke, me parecía superior Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, e incluso... Obviamente era el peor de los 5, o sea, que no quiere decir que no hiciera mal papel. No nominado, incluso alguno no nominado, como Joel Edgerton, sí. por ejemplo, de Dreams. Correcto, o te voy a decir yo otro, que quizá como secundario o incluso también como coprotagonista, Jesse Plemons, por Bugonia, que te diría que está casi hasta mejor que Emma Stone. Sí, por supuesto. Sí. Totalmente de acuerdo. Aunque bueno, a ver, los Oscars son importantes, pero y nuestro Oscar que tenemos aquí, y los Oscars que habéis visto que hemos recibido y que hemos compartido con vosotros en nuestras redes sociales, es que Autocine es un equipo de Oscar. Sí. Y no hemos hablado de una cosita, que es la alfombra roja. Y se dice que hubieron 2 actrices que fueron las mejor vestidas. Una era la de la Zendaya y la otra era una coreana que no sé si la recuerdas, en la alfombra roja, una que iba con un vestido negro y una capa verde y unos guantes rojos, creo, algo como... ¿Perdón? Sí, de bandera de Kenia o algo así. No sé si... Bueno, siempre hay algún actor o actriz que da un poco la nota. Y luego también estaba eventos. creo que se quejó de la alfombra roja la actriz secundaria de una batalla tras otra por tocamientos de un agente bueno, de por seguridad. empujones más bien, ¿no? Bueno, y el empujón le tocó el culo o alguna cosa de la estas. aparición de Pedro Pascal, no sé a ti, Pablo, siempre que llevamos con estos rumores de que si es bisexual, que si es homosexual, que si no sé qué, ahora que ha salido afeitado y sin barba y sin bigotito, algo que dijo que no se lo volvería a afeitar nunca, pero parece ser. Yo lo vi con mucha pluma, no sé, y eso que no hay todavía salida del armario, supuesta salida del armario, pero ¿no te dio la sensación también de que estaba como muy suelto? A lo mejor estaba con Leonardo DiCaprio, que le pegó el bigote. Y se lo perdió el otro. Pues hasta aquí ha dado un poquito de sí la gala de los Oscars. No sé si la recordaremos mucho de aquí dentro de 10 años, quizás solamente el hecho de que Michael B. Jordan ganara a 4 actorazos. Y que Javier Bardem dijera no a la guerra. Exacto. Y la semana que viene vamos a tener una mirada al western, una mirada femenina, y pondremos en contraste Mix Cut-Off de Kelly Reichardt con La diligencia de John Ford. Ahí es nada. Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado, a Julián también, Salva, Juan... Núria Folk, quien os habla, Alberto Rodríguez, y como solemos decir... Salut i cinema! Hasta la setmana que viene. En directe sempre sonem, imagineu tu jove, de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. Autocine ens diem, en directe sempre sonem, imagineu pluja o vent, de cinema xerrem, a Cerdanyola Ràdio. A Cerdanyola Ràdio,
A Cerdanyola Ràdio, a Cerdanyola Ràdio, a Cerdanyola Ràdio, a Cerdanyola Ràdio, a Cerdanyola Ràdio. Són les 10. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.